Buenos días, Felipe. El día de hoy en la madrugada, el Congreso de la República aprobó una norma en la cual se le otorga a los exaportantes y aportantes de la ONP el equivalente a una unidad impositiva tributaria, es decir, 4.300 soles. Bueno, ya hace un par de semanas habíamos hecho algunas precisiones al respecto, ¿no? Es decir, sobre la manera cómo es que funciona, ¿ya?, la ONP. Y lo que habíamos dicho era que este estaba basado en un sistema de reparto. ¿Qué significa un sistema de reparto? Significa que los aportes, o perdón, las pensiones con las que se les paga hoy a los jubilados, se realiza con los aportes que están haciendo los trabajadores que hoy están activos. Cuando los trabajadores que hoy están activos dentro de algunos años se jubilen, sus sueldos, sus jubilaciones van a ser pagadas con los aportes de los trabajadores que estén activos en ese momento. Esa es la forma como ha funcionado desde siempre. Sin que eso quiere decir que esté mal o esté bien. Lo que sí está claro es que evidentemente ha tenido muchas limitaciones o muchos vacíos y probablemente muchas injusticias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que para que uno pueda recibir una pensión tiene que haber aportado durante 20 años. ¿Qué quiere decir? Que si aportó durante 19 años y 11 meses no va a tener derecho a una jubilación, lo cual para mí es injusto. Este y otros problemas, sumado a los bajos niveles de pensiones existentes actualmente, tienen que ser solucionados o debieron ser solucionados ya hace mucho tiempo. Y eso corresponde ya a una reforma estructural, dado que el sistema pensionario es un problema estructural en el cual no puede ser solucionado con una medida parcial o aislada. Eso requiere el debate, el análisis económico, técnico, ¿no?, para poder mejorar el sistema pensionario en el Perú, que dicho sea de paso, no satisface las expectativas mínimas de la población. Ahora, con respecto a lo aprobado el día de ayer, ¿no?, quisiera señalar algunas cifras para poder entender el escenario en el que estamos primero. En primer lugar, habíamos dicho que en el segundo trimestre de este año, ya dijimos que el Producto Bruto Interno cayó en un 18%. Claro, menor a las caídas de los meses anteriores, ¿no? Pero, ¿por qué se originó esto? Básicamente porque la demanda interna, es decir, el gasto que hacen las personas en adquisición de bienes, cayó en aproximadamente un 26%, ¿no? La inversión privada cayó en un 60% aproximadamente. El consumo privado, es decir, el consumo de las familias, cayó en un 22%, y eso la inversión pública, perdón, cayó en un 70%, un poco más quizá, y eso ¿qué es lo que ha originado? Ese menor nivel de actividad económica originó que los ingresos tributarios, es decir, los ingresos que recibe el gobierno por concepto de impuestos, cayó en un 37.8%. El resultado de todo eso ha sido que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los gastos que hace el gobierno con los ingresos, equivale a casi el 7% del PBI. Antes de la pandemia, ese déficit era de 1.6%. O sea, fíjese cómo ha subido en tan poco tiempo. Ahora, ¿por qué les daba estas cifras? ¿Ya? ¿Por qué les daba estas cifras? ¿Ya? Para poder entender de dónde van a salir los recursos para poder pagarles a los aportantes y desaportantes. En el caso de las AFPs, el dinero que de los afiliados van a un fondo individual en el cual las AFPs lo que hacen es invertirlo en el mercado de capitales, en activos financieros, y se va a generar una rentabilidad con el cual cuando se jubilen los afiliados van a tener una pensión proporcionalmente mayor. Correcto. Cosa que no ocurre en el sistema público de pensiones, y como ya dijimos, va a un sistema de reparto. Ahora, también acabamos de decir que para pagar a los jubilados es con los aportes de los trabajadores de hoy. Sin embargo, para poder cubrir toda esa nómina no es suficiente. Y no es suficiente tanto así que el gobierno, a través del Tesoro Público, adicionalmente a ello, tiene que aportar dinero para poder cumplir con los pagos. Y cuando hablamos del Tesoro Público estamos hablando del dinero que el Estado recauda a través de nuestros impuestos. ¿Qué quiere decir? Que somos nosotros los que estamos pagando también parte de los impuestos de los jubilados. Si ya dijimos que los ingresos tributarios han caído en un 37%, y lo que ha originado también un déficit fiscal que hace muchos años no se veía, entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para poder pagarle a los jubilados sobre la base de la norma que ha dado el Congreso? Solamente hay dos maneras. Una es que se le quiten recursos a otros sectores de la economía,
para poder otorgárselos. Y recursos que de por sí están bajos dados los niveles de recaudación que estamos viviendo. O la otra es emitir más deuda, es decir, endeudarnos más. En este momento, la deuda pública representa, o sea, la deuda externa en proporción a toda la producción nacional equivale más o menos al 30%, a 30.2%. Antes de la pandemia era 25.8%. ¿Y por qué subió? Porque el gobierno ha tenido que endeudarse. ¿Para qué? Justamente para poder pagar los bonos, bono universal, bono rural, todos los bonos que han servido como estímulos monetarios. ¿Para qué? Para que la población de alguna otra manera pueda amortiguar los efectos del confinamiento. Si el gobierno... Ahora, eso sin contar los aproximadamente 20.000 millones de soles que cuesta devolverle a los afiliados. Como el gobierno no tiene recursos, dado la menor actividad económica, la menor recaudación, la única forma que podría hacer, creo yo, sería a través de emisión de deuda. Más deuda, y eso origina dos cosas. Número uno, que más deuda con menor producción significa que el gobierno en los próximos años, los próximos gobiernos van a tener que destinar más recursos a pagar más deuda. Y si destinan más recursos a pagar más deuda y no existe incremento en la producción, pues evidentemente los perjudicados van a ser todos nosotros, porque sencillamente vamos a tener menos servicio. Y el otro lado, cuando hablamos de que el gobierno va a tener que pagar, quiere decir que nosotros somos los que vamos a tener que pagar. Somos nosotros. Pues a través de mayores impuestos, que sería imposible dado los niveles de contracción económica que tenemos. Entonces se está creando un tremendo problema. Y el otro aspecto clave es que si nosotros seguimos emitiendo más deuda, vamos a sobrepasar los límites ya que existen en las clasificaciones de riesgo. Tenemos que recordar que Perú, gracias a la estabilidad fiscal y macroeconómica a lo largo de los últimos 40 años, tiene un grado, a nivel internacional tiene grado de inversión. ¿Qué significa eso? Significa que somos un país creíble ante los ojos de los inversionistas extranjeros. ¿Pero por qué? Porque justamente habíamos mantenido unas cuentas fiscales, unas cuentas macroeconómicas equilibradas. Estos desequilibrios que están originando estas normas, lo que van a originar es que si nosotros en el futuro, el Perú en el futuro necesite tomar más deuda para obras de inversión pública, pues sencillamente nos van a percibir como un país más riesgoso. Y eso implica que a mayor riesgo nos van a prestar, sí nos van a prestar, pero una mayor tasa de interés. Y esa mayor tasa de interés la vamos a tener que pagar nosotros. Y si es mayor tasa de interés, quiere decir que vamos a tener menos recursos para las necesidades de la población. En economía hay una frase que la recuerdo clarísimo el primer día que estuve en la universidad. No existe almuerzo gratis, no existe lonche gratis, todo nos cuesta. Si nosotros queremos algo, tenemos que producir. Para producir, tiene que haber incentivos a la inversión. Si queremos que el Estado otorgue más beneficios, pues el Estado, para que pueda otorgar más beneficios a la población a través de obras públicas, etcétera, etcétera, tiene que captar más recursos. ¿Y de dónde captan los recursos? En los privados. De nosotros los privados. Si las empresas venden más, el Estado recauda más por impuesto a la renta IGB, pero para que las empresas venden más, tiene que aumentar el consumo de las familias, y para que aumente el consumo de las familias tiene que haber empleo. Y para que exista empleo, tiene que haber inversión, y la esencia básica para que haya inversión es que tiene que haber confianza y tiene que haber expectativas positivas en el futuro. Pero lamentablemente, con medidas como las que podrán ser muy justas, pero a la vez lo veo totalmente antitécnicas, lo único que hace es generar más desconfianza, ¿no? En un mayor desequilibrio fiscal, que lo vamos a tener que pagar en algún momento, y un mayor desequilibrio externo, ¿no? Como consecuencia de una mayor deuda, ¿no? Yo pienso que es el momento, si bien es cierto, todos tenemos grandes necesidades, estamos pasando por una situación crítica, pero no es la mejor forma de solucionar los problemas a través de medidas populistas, hasta cierto punto demagógicas y antitécnicas, que lo vamos a tener que pagar. ¿Y quién lo vamos a tener que pagar? Todos nosotros. Muchas gracias, Felipe.